Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, ¿qué tal? Estamos entonces. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes, televidentes e internautas que nos permiten llegar a sus hogares, sus lugares de trabajo con esta edición 298 de Contigo Siempre. Y agradecerles infinitamente a ustedes por la sintonía y también a los medios, a la red de medios que nos permiten llegar a ustedes. Y en este sentido agradecer, arrancando a Radio Espacio de Bolívar, que el día de hoy se engancha a nuestra transmisión. Y como cada semana, a Contigo Siempre Radio.com, Radio Marejada de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio Rumba Manavita, Radio La Voz Informativa de Manta, Radio Jamavisión y Televisión Manavita, que nos permite llegar ahora mismo en su señal a todo el territorio manavita y el mundo donde llega su señal. Y además a Radio Huancavilca de Guayaquil, que nos retransmite los días sábados a las 18 horas. A las 19 horas, en cambio, lo hace Radio Ovación en Machala y también los domingos en Televisión Manavitas de 6 a 7 de la noche y Radio FB La Elegante de Bahía los domingos 19 horas. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, @BermanEresTú y en Facebook, @CarlosBermanReina. Llegamos a ustedes en una edición más, el día de hoy, 7 de noviembre, para hablar de lo que es la situación de los profesionales y trabajadores de la salud en este seguimiento permanente que se viene haciendo a la legislatura y sobre todo al cumplimiento de la ley de apoyo humanitario. Carlos Berman, buenos días. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manavita, ecuatoriano del mundo entero que nos sigue a través de su programa Contigo Siempre, edición 298, es decir, 298 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas y una permanente agenda territorial. Y como lo decía Néstor, hoy vamos a tratar un tema importante, fundamental para el país, para lo más valioso que es la vida humana. Nosotros con esa misma coherencia hemos venido manteniendo durante más de 9 meses una permanente dedicación a los problemas fundamentales del país. Hoy día queremos agradecerle la presencia de los compañeros asambleístas, el doctor Ángel Simalesa, asambleísta de la provincia de Bolívar, miembro de la Comisión de la Salud, del asambleísta el doctor Pavel Muñoz, miembro de asambleísta por la provincia de Pichincha, y de la doctora Mayra Guillén, ella es procuradora de los trabajadores de la salud del Hospital de Especialidades de Manabí, un hospital referente en el Ecuador. Estamos casi a 2 meses que se termine este año 2020. Como lo hemos venido manifestando, hay que hablar un antes y un después del 2020. Esta pandemia sin precedentes ha cambiado el mundo, al Ecuador. Y estamos escasos, decía, a 2 meses que se termine el año. Y es importante reflexionar. Habrá muchas evaluaciones, golpes de pecho, arrepentimientos, condecoraciones, descalificaciones, discurso político y desde luego entramos en una etapa preelectoral. Yo creo que estos 2 meses nos deben llamar mucho a la reflexión y debemos trabajar para que el balance sea menos doloroso para la provincia y para el país. Hoy en este espacio queremos abonar para facilitar el derecho a los trabajadores y a los profesionales de la salud a expresarse, que la ciudadanía conozca, se informe. Y aquí tenemos 2 prestigiosos legisladores de la República. Y como hemos venido diciendo, nosotros sí defendemos el trabajo legislativo porque hemos venido permanentemente trabajando en beneficio de todos los ecuatorianos. La doctora Guillén hizo un comunicado. Inmediatamente nosotros nos pusimos a las órdenes de los profesionales de la salud. Elevamos nuestra nota de protesta al ministro de Salud con comunicaciones
hasta la vez tenemos respuesta. Usted, doctora Guillén, en semanas anteriores se dirigió a nosotros los asambleístas para exponer su preocupación ante la decisión de pasar a la figura de contratación bajo el proyecto de inversión al personal que labora en este hospital. Este es un hospital referente, es el hospital más grande del Ecuador. Nosotros permanentemente hemos mantenido reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas para que se le entreguen los recursos que por ley los exige. Así también, aquí están los compañeros asambleístas, de nuestra labor permanente en defensa de los intereses de los profesionales de la salud como norma de vida. Y nosotros jamás estaremos actuando demagógicamente e irresponsablemente. El país conoce, en abril de este año, planteamos ante el Pleno de la Asamblea Nacional una resolución que le daba el marco de institucionalidad al país, donde le planteamos 2 puntos. El primero, solicitar ayuda externa, que vengan países amigos que ya de alguna manera tenían un poco más avanzado el combate a esta pandemia, con equipamiento, con un sinnúmero de insumos que nos permita de alguna manera paliar. Y la segunda resolución era que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, le solicite un sobregiro, una figura financiera al Banco Central. ¿Para qué? Para que hayan recursos oportunos para poder salvar vidas. En ninguno de los 2 casos, a pesar que se le dio el marco constitucional. El marco constitucional, el gobierno hizo caso omiso. ¿Qué hizo? Siguió privilegiando el pago de la deuda externa. Ahora entendemos por qué el ministro siempre tuvo esa misión, porque que su aspiración era estar en organismos internacionales. En ese mismo sentido, nosotros en marzo de este mismo año, en forma unánime, la Asamblea planteó al gobierno nacional puntos donde se le daba las garantías a los profesionales de la salud, donde se les respetaba a esos denominados héroes de primera fila. ¿Y qué ha pasado? Seguimos viendo cómo hay despidos, seguimos mirando el irrespeto al ser humano. Por eso nunca estuvimos de acuerdo con la ley de apoyo monetario. Nosotros planteamos resoluciones, y aquí los colegas asambleístas lo saben, como gran parte de la Asamblea Nacional. Queremos darle la bienvenida a los compañeros asambleístas, a la doctora Mayra Guillén. Como siempre, este es un programa inclusivo, nos acompaña también Beleo Ochoa en su lenguaje de señas. Doctora, el Ecuador, el mundo le escucha. Cuente con nosotros, que siempre estaremos al lado del bien común, al lado de ustedes, que gracias a Dios han logrado salvar valiosas vidas humanas. Bienvenida, doctora Mayra Guillén, a su programa Contigo Siempre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos un grupo de aproximadamente de 590 trabajadores del Hospital de Especialidades Puerto Viejo, que hemos estado activos en esta pandemia. Podemos decir que hemos sido un hospital centinela en la atención de los casos de COVID-19. Actualmente seguimos atendiendo los casos de COVID-19. Tenemos una UCI con el mayor número de camas, que en un inicio teníamos 40 camas de terapia intensiva activas para la atención de estos pacientes, y en este momento tenemos 30 camas de UCI llenas. ¿Por qué no están abiertas las demás, camas? Es por la falta de recursos, ¿sí? Tenemos el talento humano capacitado para atender esta pandemia, pero sin embargo estamos viviendo una escasez de implementos médicos básicos, como guantes, como jeringuillas, como accesorios o circuitos para la ventilación mecánica, relajantes musculares, medicamentos vasoactivos. Y son medicamentos caros que los familiares de los pacientes que están internados, imagínense lo que tienen que hacer para tratar de conseguir esa medicación que el hospital no les puede proveer. Actualmente el Hospital de Especialidades Puerto Viejo fue creado en el año 2018, tenemos 2 años de creación, y se ha ido aperturando algunos servicios por fases, pero se nos ha cambiado de la partida 51, gasto corriente, a la partida 71,
fondo de inversión, lo que nos preocupa demasiado, ya que tenemos preocupación por la sostenibilidad del hospital. ¿Qué va a pasar con el hospital de especialidades? Nosotros necesitamos que exista la creación de las partidas y el presupuesto para que el hospital siga creciendo y siga, digamos, atendiendo con calidad y sobre todo brindarle todo el servicio que los pacientes necesitan. Eso por un lado. Y por otro está el hecho de que nosotros hemos atendido el mayor número de casos de COVID-19, sin embargo, solo se ha pedido la carpeta de un número aproximado de 300 personas, 300 médicos y enfermeras, quedando afuera la mayoría de personal administrativo, personal que ha tomado, digamos, muestras de los pacientes con COVID-19. Entonces, realmente esto nos preocupa y estamos dispuestos a seguir en esta lucha, a reclamar lo que la ley, gracias a los asambleístas, está creada la ley humanitaria. Y bueno, estamos tratando de ver de qué manera podemos dar solución a esto. Nosotros no tenemos miedo a decirlo, vamos a seguir trabajando en esta pandemia, pero queremos que todo el personal del Hospital de Especialidades Portoviejo sea incluido en esta ley humanitaria y no solo unos cuantos. Ahora, bien, paso con usted, doctor Sin Maleza, a consultarle como presidente de esta subcomisión creada específicamente para el abordaje en la resolución de este conflicto, ¿qué soluciones se pueden generar a partir de la problemática ya presentada y expuesta? Doctor, si me ayuda con su micrófono, por favor. Ahí sí. Estimado Carlitos, muy buen día para todos. Quiero saludar a todos quienes nos siguen en los medios de comunicación y de manera muy especial a los ciudadanos de la provincia de Bolívar que nos están escuchando a través de las ondas de Radio Espacio. Saludar a todos de manera muy especial a los manavitas y a los profesionales de la salud que nos escuchan. Felicito por este programa que en estos momentos críticos para los profesionales de la salud trae a colación un tema muy, muy importante. Precisamente, la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional nombra una subcomisión por la importancia que tenía que darle al seguimiento del cumplimiento de la ley humanitaria y al análisis del reglamento de la ley humanitaria. Reglamento que desdice todo lo establecido en la voluntad del legislador. La ley humanitaria, sin excepciones, prevé de que los profesionales de la salud en su totalidad puedan acceder a un nombramiento, aquellos profesionales de la salud que participaron en los momentos de pandemia. Y doctor, grafiquemos, perdón la interrupción, grafiquemos aquí la diferenciación, cuáles son los profesionales de salud con que se recoge el espíritu de la ley, tal cual, porque si no, pudiese entenderse que una asamblea que dentro de poco anunció que iba a retomar las actividades de manera presencial y los trabajadores, asesores, asistentes X y Z estarían vulnerables a un riesgo de contagio, también pudiesen acogerse en materia de estabilidad laboral. Sí, precisamente cuando se elaboró la normativa, recordará Carlitos, recordará Pavel, cuando se elaboró la normativa, se hizo un análisis. ¿Quiénes eran los profesionales más expuestos y quiénes podrían ser los más expuestos? Esto es una utopía. Y no podríamos determinar bajo ningún concepto quién es el más expuesto y quién es el menos expuesto. Quizás Mayra nos podrá decir que más expuestos podrán ser aquellos profesionales que están en UCI, que están totalmente protegidos. Pero yo también puedo decir que más expuestos pueden ser aquellos profesionales de la salud que están en un primer nivel, en un puesto de salud, que apenas tienen una mascarilla que cubre el mínimo requerimiento y que sin saberlo tuvieron contacto con pacientes que tenían COVID. Entonces, esta excepcionalidad no podía ser discrecional. Es por esto que la Asamblea Nacional, en el momento de la construcción, me refiero al artículo 25 y la transitoria 9, pues decidió que sean todos los profesionales que participaron en pandemia, sin excepción alguna. Ahora, lo que sí tiene que tener claro la ciudadanía y los profesionales de la salud es lo que dice el reglamento que no fue construido por la Asamblea y que es una responsabilidad del gobierno. Eso tiene que estar totalmente claro y que en este momento las mesas técnicas establecidas tanto por la presidencia de la Comisión del Derecho a la Salud como por la presidencia de la Asamblea
en la cual están trabajando los representantes de las organizaciones de los gremios y los representantes técnicos de los ministerios de salud, finanzas, economía y seguridad social, pues están trabajando para buscar una posibilidad de cómo hacer un avance y cómo, bajo normativa secundaria, solucionar el problema que está presentándose, que está causándoles a los profesionales de la salud. Entonces, esto tiene que estar totalmente claro. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado por 3 sesiones consecutivas y tenemos ya un texto que lo hemos enviado a los delegados técnicos de los ministros y quienes ya nos han hecho llegar sus observaciones en este sentido únicamente hasta el día de ayer, el seguro social, la seguridad social, en donde principalmente está en mesa de discusión los profesionales de teletrabajo, está en mesa de discusión los desvinculados, porque ellos quieren que se incluya también la parte técnica de la desvinculación, y continuamos en ese trabajo, decirles a los profesionales de la salud que se mantengan vigilantes, porque todas sus observaciones, sí, en este documento tenemos algunas que de pronto no puedan tener un carácter legal o que se articulen o que se anclen al reglamento o a la ley, pero es la voluntad y es la expresión de los profesionales de la salud la que nosotros en este momento estamos transmitiendo a los ministros a través de sus delegados técnicos. Muy bien, con usted, Muñoz, abordo lo siguiente. Se entiende el espíritu de justicia social que tuvo el legislativo en el momento de la construcción de la ley y la misma promulgación. Ahora, lo que no se llega a entender es dónde estuvo ese punto ciego de discordancia entre las finanzas públicas y la construcción de la ley. ¿Por qué le digo esto? Porque los ministros de finanzas, tanto el anterior como el actual, aducen de que no hay recursos para la ejecución de la misma y, al parecer, estaríamos cayendo, para quienes sabemos poco de jurisprudencia, pero lo seguimos en materia informativa, en un populismo jurídico. Doctor Muñoz. Primero, Néstor, buenos días. Carlos, lo propio. Ángel, la doctora Guillén. Un saludo a los manavitas y las manavitas, a quienes tenemos tanto aprecio, y a todos los que pueden seguir este programa. Espero que todos los que estamos conectados nos encontremos bien de salud, y un abrazo para que eso sea así. A ver, Carlos, Néstor, yo quisiera aquí hacer algunas separaciones. Primero, el mundo vive una pandemia. Esto es una realidad. Pero mientras el mundo vive una pandemia, el Ecuador vive un desastre, vive una catástrofe. Y esa catástrofe que vive el Ecuador está provocada por las malas decisiones de gobierno. Yo creo que sería un error mirar todos los problemas en la ley, pero sería un error aún más grande mirar las soluciones en esa ley. Nosotros tenemos una discrepancia significativa con la ley. Puedo entender las dos cosas que se han señalado. La primera, la que señala la doctora Guillén, ¿no es cierto?, de querer entrar a los beneficios de la ley, ¿no es cierto?, asumiendo que esta ley tiene beneficios. Y la segunda también lo que señala Ángel, esta suerte de distanciamiento o contradicción entre lo que quiso el legislador y lo que está haciendo el reglamento. Aceptando los dos puntos, yo haría un matiz en estos señalamientos. A la doctora Guillén le diría que, doctora, no se pierde de nada entrando a los beneficios de esa ley, por varias razones. Una de ellas por la que está señalando el asambleísta Simalesa, ¿sí? Si bien la ley quiso favorecer al personal de salud, el reglamento, ¿no es cierto?, no está favoreciendo al personal de salud. Y la segunda razón por la que le diría no se pierden de nada es porque la llamada ley humanitaria es, desde nuestro punto de vista, una ley inhumana, y por eso votamos en contra. Y voy a explicar brevemente algunas razones. Adelante. La primera, no podemos, Néstor, cuidar la vida y la salud de los ecuatorianos y las ecuatorianas, ¿no es cierto?, cuando en el Ecuador impera el dogma de la austeridad. ¿Cuál es ese dogma de la austeridad? El creer, ¿no es cierto?, que todos los males del país se explican por el déficit fiscal en la tarea en el ejercicio y en la elaboración de la política pública. ¿Qué significa esto para entendimiento de todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas? Significa dejar de invertir en las necesidades de la gente. Significa dejar de hacer escuelas, significa dejar de hacer hospitales, dejar de hacer centros de salud. ¿Qué más significa? Botar a los funcionarios públicos a la calle. Y la doctora Guillén debe ser testigo, seguramente, entenderé yo, del conjunto
de profesionales de la salud que en estos años e incluso en la pandemia han tenido que dejar sus tareas en el Ministerio de Salud Pública y lo que es más terrible, en la atención directa a la gente. Se habla, Néstor, de que por este dogma de la austeridad, cerca de 70.000 ecuatorianos, ¿no es cierto?, trabajadores del sector público, dejaron sus trabajos en estos últimos años. De esos cerca de 70.000, al menos 5.000 están en el sector de la salud. Entonces, ¿cómo puedo decir yo, con cinismo, de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de parte de las autoridades de este gobierno, que queremos atender la salud de los ecuatorianos? Sí, en estos 3 años, en estos ya casi 4 años, hemos reducido en $720 millones la inversión en el sector salud. ¿Cómo quiero decir que quiero atender la salud de los ecuatorianos si he sacado a cerca de 5.000 funcionarios, ¿no es cierto?, 5.000 trabajadores de la salud? ¿Cómo quiero decir que quiero atender la salud si no les garantizo la seguridad laboral a los técnicos de atención primaria de salud? ¿Cómo quiero decir que quiero atender, ¿no es cierto?, si lo que está diciendo la doctora Guillén, este magnífico hospital que hoy existe en la ciudad de Puerto Viejo, que tiene, me perdí el dato, no sé si 50, 80, digamos, camas que podrían atender cuidados intensivos, están atendiendo solo 30? ¿Y por qué están atendiendo solo 30? Porque no están, ¿no es cierto?, habilitadas el resto. ¿Y por qué? Por la falta de insumos, ¿no es cierto?, y la falta de inversión. ¿Cómo puedo decir que me preocupa la salud de los ecuatorianos si cuando en el 2017 se llegó al 4% de preasignación constitucional, después fueron como el cangrejo para atrás? ¿Cómo quiero decir que me interesa la atención en la pandemia si la señora Andramuño, que salió no con una renuncia, sino que en una denuncia, diciendo, Néstor, en ese momento que no le habían entregado los recursos necesarios para prepararse para la pandemia? Aquí le voy a hacer un jaque mate al gobierno. El gobierno después dijo que no, que sí le habían dado los recursos. ¿Pero por qué es un jaque mate? Número uno, o tuvo razón la señora Andramuño y no le dieron la plata para atender, con lo cual tuvieron que haberle votado, ¿no es cierto?, inmediatamente al ministro de Economía y Finanzas, o la otra, es que tuvo razón el ministro de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, y sí le dieron la plata, y la que no ejecutó la plata fue la doctora Andramuño. Por lo tanto, tuvieron que haberle votado inmediatamente a la doctora Andramuño. Es decir, o lo uno o lo otro. Pero aquí salió, ¿no es cierto?, renunciando la señora Andramuño, que le mintió a los ecuatorianos diciendo que venían 2 millones de pruebas de diagnóstico y nunca llegaron. Cierro, Néstor, diciendo entonces lo siguiente. Esa ley, que es el fiel reflejo de cómo entiende la política pública el gobierno, tenía 2 presupuestos absolutamente nefastos, si se quiere, en esto. El uno es libre acuerdo entre las partes. Pero esto es absolutamente duro y falso y complicado, Néstor, porque esto significa decirle al empleador que tiene mucho poder que haga lo que quiere con el trabajador, y por eso tenemos más de 1 millón de desempleados hoy en el país. O el otro dogma o el otro problema sobre el cual partió es la realidad ha superado la legalidad. Entonces, cuando la doctora Guillén vaya a las autoridades y le diga, la gente se me está muriendo, lastimosamente, doctora Guillén, le van a contestar 2 cosas. Qué pena, la realidad superó la legalidad. Y además, ¿sabe qué, doctora Guillén? Lo que me preocupa es que le digan, pero además, cuidado, doctora Guillén, porque aquí la responsable es usted. Usted seguramente, junto con el resto de doctores y doctoras, llevaron el virus a los hospitales del país. Yo esto que estoy diciendo parece de broma, pero estas son las declaraciones del irresponsable que está al frente de la cartera de salud. Entonces cierro diciéndole, Néstor, ¿no es cierto?, digamos, con esta crudeza las cosas, porque creer que con paños de agua tibia vamos a poder enfrentar la pandemia con la cantidad de muertes que está cobrando sería engañarnos nosotros y engañarles a los ecuatorianos. Bien, doctora Guillén, y en esta búsqueda de luces, ¿qué caminos han encontrado? ¿Qué puertas se han abierto? ¿Y qué sinergias han encontrado? Sí, nosotros el 2 de octubre tuvimos que iniciar una medida cautelar, ya que el 100% de los compañeros que trabajamos en el Hospital de Especialidades somos contrato ocasional, y muchos de ellos se terminaban los contratos en el mes de noviembre y diciembre, y ya viendo que había existido algunos despidos de los colegas médicos en algunos otros hospitales, decidimos iniciar la medida cautelar, la cual fue aprobada, y no se puede desvincular a ningún profesional del Hospital de Especialidades Puerto Viejo hasta que se nos pueda llamar a nombramiento. Sin embargo, nuestra preocupación
es que no están creadas las partidas del hospital de especialidades. Estamos en un fondo de inversión. El 100% de los profesionales no vamos a poder acceder al POA. Esto nos preocupa demasiado, ya que no se van a poder obtener los recursos para el hospital. ¿Qué va a pasar con todos los profesionales del Hospital de Especialidades Portoviejo, con la sostenibilidad del hospital? Y en el ministerio, ¿qué les han dicho básicamente desde Talento Humano? ¿Hay alguna expectativa y alguna esperanza para enero? Nosotros tuvimos una reunión con la Coordinación Zonal 4, luego tuvimos una reunión por medio de Zoom con Talento Humano de la Nacional, en el cual nos decían que no pasaba nada el estar en el cambio de la partida 71. Hace 2 semanas hablamos con Talento Humano del Hospital de Especialidades Portoviejo, preguntando el por qué no habían pedido la documentación de los compañeros administrativos. Es importante decir que el 40% de los profesionales de la salud y los profesionales que trabajan en el hospital están contagiados de COVID-19 y ellos se han contagiado en el hospital. O sea, no es que nosotros como médicos o como profesionales llevamos la enfermedad al hospital, eso es falso. Tanto así que mi propia colega neumóloga en este momento está aislada por síntomas de COVID-19. Entonces, imagínense, soy la única neumóloga, tenemos pacientes en emergencia, pacientes en la área COVID, pacientes en infectología, los pacientes en la área de UCI. Entonces es un colapso del sistema en el cual estamos los médicos sin armas para defender esta pandemia. Nos preocupa muchísimo este repunte de casos de COVID-19. No estamos en la condición para brindarle digamos, el tratamiento o el seguimiento de estos pacientes en estos momentos, ya que no nos han dado los equipos que necesitamos, los que ya mencioné. No tenemos relajantes musculares, no tenemos insumos o circuitos de ventilación mecánica, no tenemos los vasoactivos. Entonces, yo sí hago un llamado a que la comisión y la subcomisión que nos ha brindado la ayuda desde un inicio y que nosotros acudimos a ellos por medio de correo electrónico, todo fue contestado en tiempo y forma, y pedimos que por favor la comisión analice esto y vea y pregunte y pida información de por qué este hospital, el único hospital de tercer nivel, ha pasado a fondo de inversión. No es justo para los ecuatorianos, no es justo para la colectividad manabita, no es justo para los compañeros administrativos, para el personal médico, que seguimos atendiendo esta pandemia, no tengamos la estabilidad laboral. Nosotros no pedimos aplausos, no pedimos que la policía nos haga una caravana, no, nosotros pedimos estabilidad laboral para seguir atendiendo a los pacientes que nos necesitan en este momento. Estamos en noviembre, hasta ahora no sabemos qué va a pasar con el tema de los papeles que fueron entregados, no sabemos si los compañeros administrativos en las siguientes fases les van a pedir la documentación. Creemos que es injusto que a ellos se los deje a un lado, pero esperamos que esa reforma, ese borrador que está elaborando la subcomisión para el artículo 10, el artículo 40, sea realmente tomado en cuenta. Bien, y justamente en estos días, doctor Sin Maleza, ustedes ya aprobaron un texto justamente que tiene que ver con la recomendación para reformar este reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario. Explíquenos en detalles qué abordaron allí. No, Carlitos, amigos, como dije en mi primera parte de intervención, la Asamblea Nacional no le ha fallado a los trabajadores y profesionales de la salud en la construcción y creación de la ley humanitaria. Y quiero compartir con el compañero asambleísta Pavel Muñoz su incomodidad, la mía principalmente, porque yo sí voté a favor de la ley humanitaria, porque me convencieron que lo que estaba constando en la ley humanitaria, en el artículo 25 y la transitoria 9, favorecían a mis colegas, a los trabajadores y profesionales de la salud, pero me siento totalmente defraudado cuando en el artículo 10 y 40 del reglamento se les dice casi en su totalidad lo que dice la ley humanitaria. Es decir, me siento defraudado, como lo dije, porque no se está cumpliendo el espíritu del legislador
en el artículo 25 y el artículo 1 y el artículo 9. Y en ese contexto hay que aclarar de que los profesionales y trabajadores representados en las mesas de trabajo en los gremios, han indicado varios aspectos que se deben aclarar. Y quiero comenzar indicando aquellos profesionales devengantes, por ejemplo, que bajo este componente no tendrían ningún beneficio. Aquellos profesionales de la salud rural tampoco tendrían ningún beneficio. Los residentes tampoco podrían tener ningún beneficio por su condición. Los médicos familiares también tenían una queja, ¿no? Los devengantes de la segunda data de los médicos familiares, los técnicos de atención primaria en salud, no tendrían mayores beneficios. Entonces, lo que nosotros hemos considerado es que dentro de este alcance que se está proponiendo, se analice a través de un alcance al reglamento o en normativa secundaria, se pueda garantizar el cumplimiento de estos beneficios a los que tendrían acceso. Porque si hablamos de beneficios a todos los profesionales de la salud y trabajadores, pues tendríamos que también darle cierto tipo de... Hemos trabajado en un puntaje adicional para los profesionales de la salud rural, por ejemplo, que posteriormente se presenten al concurso de merecimientos. Y decimos posteriormente porque ellos, los profesionales de la salud rural, médicos, enfermeras, odontólogos y obstetrices, pues no tienen acceso mientras no concluyan el año de práctica de servicio rural. Entonces tendrán 5 puntos en su concurso de merecimientos que a posterior se puedan presentarse. Lo mismo, de esta misma forma estamos trabajando para que los técnicos de atención primaria en salud que se encuentren en calidad de devengantes, los residentes y los devengantes. Con los devengantes tenemos establecido un artículo que está claro y que ha sido consensuado y que esperamos que todo el sistema de salud inmerso en este tema pueda dar la alternativa de solución. Ahora, doctor Sigmaleza, hay una consulta, y perdón la interrupción. Ahora, para que no se vuelva a dar el problema de esta inconsistencia entre una ley y el presupuesto general del Estado, entre comillas, o por lo menos eso es lo que sabemos, usted que ha estado al frente de esta subcomisión, ¿qué le dicen en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué le dicen en el Ministerio de Finanzas? ¿Qué le dicen en el IES y el Ministerio de Salud? Estamos en espera, como lo dije, porque hemos concluido la presentación por parte de las organizaciones de los gremios, los representantes de las organizaciones de los gremios de profesionales y trabajadores de la salud, y solamente el IES hasta ayer en la noche ha contestado. Aspiramos que en el transcurso de este fin de semana los demás puedan presentar sus observaciones, su análisis a lo previsto y propuesto en estas mesas de trabajo. Pero de inicio, lo que se dice, obviamente, es lo que dice Pavel. Se priorizan otros temas, menos la estabilidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Y ahí quiero quedarme un momentito haciendo un análisis referente a este tema, que es importante que el país conozca. Y quiero referirme al final del periodo de Rafael Correa, quien reconoció que los profesionales y trabajadores del sector de la salud no tenían una estabilidad laboral y que se había fallado en este aspecto. Nosotros inicialmente, este periodo legislativo de arranque, de inicio, reformamos la LOCEP y creamos la transitoria 11ª para generar una estabilidad laboral a todos los profesionales y trabajadores de la salud, a todos en general, que a la fecha hayan cumplido 4 años. Se llama la transitoria 11ª. Transitoria que en el tiempo de la ministra Espinosa se hizo un cálculo de la brecha y una planificación. Y en el tiempo de la ministra Andramuño y en el tiempo del ministro Ceballos no se ha dado con el debido proceso de forma acelerada, de forma rápida, para ir cumpliendo. Es por eso que ahora chocan los dos beneficios. El uno ya establecido hace tiempo, ya son 3 años, y el otro de la ley humanitaria. Este es un tema que tiene que analizarse con profundidad. Nosotros estamos proponiendo, y ha sido un acuerdo en la primera mesa técnica, conjuntamente con el presidente de la Asamblea, para que se suspenda el proceso de llamamiento a concursos de méritos de oposición a los profesionales que les favorece la transitoria 11ª. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud están trabajando, están atendiendo a pacientes, la pandemia no ha terminado,
y no les podemos en este momento llamar a un concurso de mérito y exposición para que se pongan a estudiar y dejen de atender a los pacientes. Esto tiene sentido lógico. Y la ley humanitaria sí debe aplicarse, porque la ley humanitaria no prevé un concurso de oposición en donde tengan que presentarse a un examen y estudiar para un examen, sino que directamente, como lo establece la misma ley, tendrán los 50 puntos con la presentación del título y el contrato notarizado. Y nada más de requisitos. También tenemos que decirle a los profesionales de la salud, y es inaudito, de que se les esté convocando a todos en su totalidad basados en el artículo 10 y en el artículo 40, y que se esté poniendo trabas y que se esté negociando para entregarles certificados de que estuvieron en las unidades de UCI, porque recordemos que el artículo 10 y el artículo 40 establecen beneficios única y exclusivamente para los profesionales de la salud que tuvieron contacto con pacientes diagnosticados de COVID. Y entonces allí se está armando el despelote, como se dice normalmente, y se está vulnerando los derechos de las personas. La ley, en la ley humanitaria establece claramente en el 25 y en el 9 que todos los profesionales de la salud, sin excepción, tendrán derecho a la estabilidad laboral. Doctor Sigmaleza, y finalmente ahí con usted, y muy cortito nada más, ¿y usted no cree en este sentido de que, y con el mayor de los respetos, finalmente este trabajo de la subcomisión podría convertirse en un tiro al aire? Existen muchos temas en los que hay un consenso para poder beneficiar o para poder cumplir con los beneficios que están establecidos en la ley humanitaria. Creemos que existe esa apertura y es una mesa técnica en donde los acuerdos, los diálogos van a ir primando, pero decirles que el punto de encuentro, ¿cuáles son los puntos de encuentro en este tema de diálogo? Que es importante que ustedes sepan, los profesionales en teletrabajo, los desvinculados son principalmente el punto de encuentro y la generación de las partidas presupuestarias son los 3 puntos de encuentro con los que vamos a tener dificultad. Nosotros somos el medio que de alguna forma está permitiendo este tema de diálogo. Aspiramos y esperamos de que el gobierno y sus ministros se sensibilicen porque estamos en pandemia, como lo dije, los profesionales están atendiendo a las casas asistenciales de salud. No es posible que se les provoque que los profesionales de la salud salgan a la calle para defender sus derechos. Bien, se entiende el punto. Doctor Muñoz, paso con usted para hacerle la siguiente consulta. A ver, por estos días en la actualización informativa, usted mantuvo una reunión y otros asambleístas además con un grupo de ciudadanos agrupados en colectivos formalmente, quienes plantean un poco más de 10 razonamientos en torno a el enjuiciamiento político o los razonamientos para el enjuiciamiento político de la ex ministra Andramuño y el actual ministro de Salud, Ceballos. Coméntenos un poco el detalle y si usted los recibió por recibir o tiene plena coincidencia con estos colectivos. Tal vez empiezo por esto último, Néstor, jamás recibir por recibir, digamos, con el convencimiento de que algo podemos hacer. Pero permítame contestarle en esto desde estas dos formas, ¿no es cierto? Número 1, mantener mi posición de indignación sobre lo que estamos discutiendo. Y número 2, ponerme propositivo. ¿Por qué mantengo mi posición de indignación? Por 2 razones. La primera la dijo el asambleísta Carlos Berman al inicio del programa. Miren, Néstor, si nosotros, cuando digo nosotros es la Asamblea Nacional y particularmente dentro de ella un conjunto de asambleístas, no le hubiéramos planteado alternativas al gobierno, le daría yo la razón al gobierno de decir, miren, no tenía alternativas y eso es lo que pude hacer. Falso. El asambleísta Carlos Berman, por poner un ejemplo, y lo decía, puso una resolución para que el Banco Central dé un sobregiro a la economía ecuatoriana. ¿Qué es lo que esto hubiera pasado? Aquí permítame la digresión un poquito técnica, pero para también conversar con toda la ciudadanía que nos está bien, vamos. Cuando desde el sector público usted invierte $1, lo que suele pasar en economía es que ese dólar se multiplica por 3. Porque si usted, ¿no es cierto?, le paga a un médico o si usted le paga a un obrero porque está haciendo una escuela, este médico, este obrero salen a comprar y a quienes les compran se abastecen de insumos y quienes se abastecen de insumos compran en otro lado. Es decir, $1 puesto por la inversión pública suele multiplicarse por 3. Y por eso Carlos Berman planteaba, ¿no es cierto?, no le detengamos a la economía, hagamos un sobregiro para que siga caminando y siga moviéndose la rueda económica. No hicieron caso.
yo presenté una iniciativa legal con 20 puntos. Entre esos 20 puntos planteaba la prohibición por ley de que al menos hasta este diciembre, hasta el diciembre que debería llegar, se despida, es decir, la prohibición de que se despida a cualquier funcionario público. ¿Por qué? Porque si yo genero desempleo, agravo la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando en términos absolutos, Néstor? Déjeme dar algunas cifras. Más de 1 millón de desempleados, más de 600,000 nuevos pobres, cerca de 300,000 personas desafiliadas de la seguridad, 70,000 funcionarios del sector público despedidos. Es decir, estamos viviendo un desastre. El mundo una pandemia, el Ecuador un desastre. Por eso lo decía así. Y finalmente una cosa que decía el compañero colega Ángel Simales. No sé si él recuerde, pero yo en la intervención de la Asamblea Nacional les decía a algunos asambleístas, a los que yo sé que votaron de buen talante, con buena fe por esta ley, pero les decía, cuidado, les van a engañar. Por la siguiente razón. Les van a decir, hoy incorporo el artículo que usted quiere, pero tenían ellos, el Ejecutivo me refiero, dos opciones. Vetar el artículo, es decir, una suerte de engaño, Néstor, ¿no es cierto? Te contento diciendo que voy a poner el artículo, me das los votos y después yo podía vetar la ley. Eso no hicieron porque hubiera sido el colmo del descaro. Pero lo que nos está confirmando el asambleísta Simalesa es que lo que hicieron es, ok, pongo el artículo, pero matizo el artículo, ¿no es cierto? Le limito al artículo en la reglamentación que hago del mismo. Entonces ahí yo sigo creyendo en la buena fe y la buena voluntad de los asambleístas que votaron. Algunos, hay otros que son claramente gobiernistas defendiendo esas posiciones, ¿no es cierto? Y me parece que lo que no se pudo medir con claridad es dónde iba a venir el engaño del gobierno, y vemos que vino por la vía de la reglamentación. Ahora, no me voy a quedar en la queja, me voy a poner propositivo. Creo que hay que hacer tres cosas, y las tres en paralelo. Número uno, yo voy a alentar el trabajo que está haciendo la subcomisión que está liderando Ángel Simalesa. Que lo sigan haciendo porque al final, ¿no es cierto?, ahí vamos a poder encontrar algunas alternativas y tratar de decirle al Ejecutivo, cumpla eso. Número dos, no dejemos de criticar los ecuatorianos lo que está pasando con el tema de la política pública. Insisto, Néstor, estamos hablando de salud. Ahora subámonos un peldaño más y veamos, ¿no es cierto?, otros sectores. ¿Qué es lo que está pasando simplemente en la educación? En la educación, el gobierno llegó a la ridícula posición de no garantizarle con buen salario ni con estabilidad laboral, sino que lo que fueron es a una profesora, ¿no es cierto?, queriendo ser simbólicos, a regalarle una moto, porque la profesora lo que hacía en época de pandemia es ir a buscarles a los chicos que no tenían conexión de internet. Digo esto, pero parece de fábula, Néstor, pero esto es lo que hemos estado pasando. El otro día un profesor escribía en sus redes sociales que un niño tenía que subirse a un árbol con el teléfono celular prestado por su papá para tratar de captar la señal de internet y poder conectarse a clases. ¿Nos damos cuenta de la figura que esto supone? Cuando los médicos tienen que colgar sus mandiles a las afueras de los hospitales porque no están bien abastecidos, es absolutamente doloroso. O cuando el gobierno le regala una moto a un profesor, en vez de garantizarles, ¿no es cierto?, estabilidad laboral, nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, segundo tema, hay que seguir criticando lo que está haciendo este gobierno. Y tercero, Néstor, para cerrar, aquí está. Este es un documento que fue entregado a un conjunto de asambleístas, entre esos se encontraba el asambleísta Carlos Berman, y ellos nos dicen, aquí están presentadas 14 causales, Néstor. Ya con un ministro puede ser destituida, ya con una. 20 organizaciones, ¿no es cierto?, vinculadas con el sector de la salud, nos presentan no una, sino 14 causales. Déjeme leerle al azar 2 o 3. Vamos. No se realizaron planes de contingencia. La OMS, Organización Mundial de la Salud, desde enero venía advirtiendo el tema. El Estado ecuatoriano no se preparó. Insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas. Le mintieron al país diciendo que venían 2 millones de pruebas, no lo han hecho. La doctora Guillén nos confirma, ¿no es cierto?, la no provisión o no adecuada provisión de insumos de salud. La desatención, la falta de protocolos en temas como madres gestantes, por ejemplo, ¿no es cierto?, o algunos otros detalles. O me quedo con la cereza del pastel que a todos nos ha vuelto a indignar, ¿sí? En época de pandemia, cuando por un lado, ¿no es cierto?, desarrollaban el famoso caso sobornos, caso bochornos y todo este tipo de cosas, se estaba comprando con sobreprecios los insumos en determinados hospitales del país. O lo otro
es que está presentada una denuncia donde los manavitas lastimosamente lo saben con precisión, incluso un asesor de un asambleísta, ¿no es cierto?, está preso, y ese asambleísta también, mientras se desarrolla el proceso de investigación del reparto de hospitales. Bajo esta película, Néstor, ¿cómo no podemos estar indignados los ecuatorianos? Y bajo esta película, la tercera cuestión propositiva, ya dije, le aliento a Ángel Simalesa que siga con el trabajo en la subcomisión, le aliento a la doctora que sigan peleando sus derechos laborales y le aliento a los asambleístas que es momento de una fiscalización y juicio político a los responsables políticos que han permitido que esto suceda en el sector salud, más aún cuando estamos viviendo una pandemia de por medio. ¿Y usted lo va a liderar, asambleísta Muñoz? Ya di el primer paso porque hay que tener claridad, lo digo rapidito, Néstor. Hemos recibido el pedido. Hay que traducir esto a un expediente jurídico, si usted quiere, jurídico-político. Después hay que conseguir las firmas para que eso suceda así, que el CAL califique, que la comisión sustancie y llegar finalmente al pleno del juicio político. Entonces, ya veré, seguramente sí, es una de las opciones que yo lo lidere, pero esto no es un tema de quién lo lidera. Este es un tema primero de conseguir las 34, 35 firmas que se necesita para iniciar el juicio. Me atrevo yo, no sé si coincidan en esto Carlos y Ángel, me atrevo a pensar que aquí no vamos a tener las firmas justas. No importa quién presente, puede ser Carlos Berman, puede ser Ángel Simalesa, puede ser Pavel Muñoz, cualquiera de los 137 asambleístas. Tengo la sospecha de que aquí, por lo mal que se ha manejado la salud, ¿no es cierto?, nos sobrarán firmas para presentar el juicio político y ya veremos lo que sucede en el tema de la Asamblea Nacional. No me gusta adelantar criterios, Néstor, pero sí adelantar convicciones. Y la convicción de ponernos del lado de los trabajadores y la salud de los ecuatorianos, creo que no le falta, en este momento al menos, a buena parte de la Asamblea Nacional. Muy bien, 8:52 de la mañana, estamos ya llegando a la recta final del programa. Doctora Guillén, con su idea final en torno a la expectativa, tanto del trabajo de la Asamblea como del Ejecutivo, con ustedes los trabajadores. Quisiera yo aprovechar este momento y informarles y denunciar que a los compañeros del distrito 13D04 de Santana, 24 de Mayo y Olmedo, que iniciaron una medida cautelar el 15 de octubre, les fue negada la medida cautelar. Me parece, no tengo palabras para describir esta decisión de parte del juez, ya que los compañeros médicos familiares, ellos estuvieron en atención directa en pacientes con COVID-19, casi sin medidas de protección, porque son pacientes que están en domicilio, donde hay mucha carga viral, y se le ha negado la medida cautelar. Así que probablemente lo que pueda suceder con los compañeros médicos familiares es que quizás en noviembre o en diciembre se queden sin trabajo. Ellos están desprotegidos. Pido por favor que se revele la situación de los compañeros médicos familiares y del Centro de Salud La California, del Centro de Salud Tosagua, ya que ellos también han trabajado duro en la lucha contra COVID-19, han tomado las muestras de PCR, han atendido a los pacientes, han dado el primer tratamiento antes de ingresar los pacientes a los hospitales. Les pido por favor que tengan en cuenta la situación que están viviendo los colegas del distrito 13D04. Quisiera también agradecerle a la comisión y a la subcomisión de salud por reformar y estos artículos 10 y 40 que han sido discriminativos contra los personal que han trabajado en esta pandemia. Pedir por favor que se haga el seguimiento para que se le entregue al Hospital de Especialidades los insumos que nos están faltando para poder atender a los pacientes y que no aumente la mortalidad, porque está aumentando la mortalidad por falta de recursos. Y esto no tengo miedo en decirlo. Sin más, recordar una sola frase, que todos los profesionales del Hospital de Especialidades Portoviejo que requerimos estabilidad laboral. Todos, personal médico, personal administrativo. Muy bien, muy bien. Paso con usted también, doctor Simalesa, y ya en la recta final del programa. Dos consultas allí. Primero, la una tiene que ver con lo anunciado por el doctor Muñoz, su colega asambleísta, acerca de la posibilidad de un juicio político hacia Andramuño y hacia el ministro Ceballos
Y lo otro tiene que ver con la presentación del proyecto de ley para la carrera sanitaria, que entiendo es promovido por usted. Adelante, doctor Sumaleza. Muchísimas gracias, estimados amigos. Antes de aquello, yo quiero recalcar y agradecer la presencia de la doctora Mayra Guillén, que también nos acompañó en la Comisión de la Salud. Sesión que está suspendida y que está previa a una moción para que el ministro comparezca al pleno de la comisión y aclare por qué este traslado de las 51 a 71 y por qué los niveles de deficiencia que está indicando la compañera Mayra Guillén y que fueron expuestas y que consta en el archivo en la comisión. Hablemos de juicio político. Estimado padre, mi apoyo incondicional a cualquiera que presente juicio político, como usted lo dijo, y pedirles al pueblo ecuatoriano de que se revise el informe de la Comisión de la Salud en cuanto a la entrega fraudulenta, y uso de carnets con discapacidad. Aquí existen no una ni 6, existen 14 causales. 14 causales para el llamado a juicio político al ministro Juan Carlos Ceballos, a la exministra Catalina Andramuño, al ministro, con rango de ministro, al director nacional Javier Torres, para que se procese. Es importante decirlo. Adicionalmente sumemos las causales por la falta de entrega de medicamentos a personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas en tiempo de pandemia. Entonces, existen más que causales suficientes. Yo creo que para presentar el proyecto, como lo ha dicho Pavel, existen más que suficiente la cantidad de firmas, y me atrevo también a dudar que por este tema de reparto de hospitales, que viene sonando tanto, puede ser que en el Pleno no se tenga el número de votos suficiente para censurar, para destituir y para procesar el juicio político a Juan Carlos Ceballos. Pero bueno, esperemos que esto no sea así, pero ese apoyo incondicional para que esto vaya adelante. Y en el punto tercero, si me recuerda Néstor, de la otra pregunta que nos hacía. Sí, básicamente sobre este proyecto de ley en torno a la carrera sanitaria que de cierta forma busca darle una estructura jurídica a esto que en espíritu recoge la ley de apoyo humanitario. Estimado Pavel, sé que voy a contar con su apoyo una vez que lo revise el proyecto. Agradecer a Carlitos que nos ha apoyado para la presentación del proyecto de ley de carrera sanitaria. Es lamentable lo que sucedió en este país. El Parlamento ecuatoriano, por casi 8 años, trabajó en una ley para sistematizar 43 leyes dispersas y este gobierno lo vetó totalmente. En este momento estamos huérfanos y nada más que recluidos a seguir trabajando en una ley preconstitucional en donde los derechos de los profesionales, trabajadores y de todos quienes integramos este Sistema Nacional de Salud se ven vulnerados. Pero bueno, aquí trabajamos en un proyecto conjuntamente con William Garzón para presentarle al pueblo ecuatoriano y a los profesionales de la salud una ley de carrera sanitaria que da las mismas posibilidades que tienen, por ejemplo, la ley de carrera docente, para que los profesionales de la salud no salgan como entran, que su profesionalización tenga un incentivo y tenga un nivel de carrera para poder escalar y para poder llegar, para que los directores médicos de los hospitales no sean elegidos a dedo ni políticamente, sino que sea bajo una carrera y bajo su criterio técnico y científico que puedan entrar a este proceso, por ejemplo. Este es un tema que va a favorecer a los profesionales de la salud. Decirles que sí nos ha afectado el veto al Código Orgánico de Salud y que nos deja prácticamente quietos, porque no podrá el Parlamento ecuatoriano tratar una ley similar durante un año, y esto hace que retrocedamos en los derechos. Quiero cerrar esta parte, si es que no puede tener otro espacio de acceso, decirles a los profesionales de la salud que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir defendiendo desde la subcomisión, desde la Comisión de la Salud, lo que el Parlamento ecuatoriano lo trabajó con su deseo y con su espíritu de legislador en favorecer a todos los profesionales de la salud. No importa su condición, sean técnicos de atención primaria en salud, estén en modalidad de contrato, sean médicos rurales, todos tienen su beneficio y esto es lo que nosotros estamos tratando en este momento en la comisión de ver cuáles son los profesionales que de pronto puedan quedarse sin un beneficio para establecer beneficios.
No se ha concluido en la subcomisión todo este trabajo. Invitamos a que quienes todavía no han podido unirse a este trabajo lo hagan. Saludar a los técnicos de atención primaria y salud, que a mi criterio hacen un trabajo enorme en el primer nivel y que es el nivel en el que debe fortalecerse. Este sistema de salud no puede seguir esperando un tercer nivel, porque el tercer nivel, además de ser muy caro y dar una pésima condición de vida y calidad de vida a quienes llegan a ese tercer nivel para esperar una mejora en su condición de salud, no es lo adecuado. Lo adecuado es fortalecer un primer nivel del que dice Juan Carlos Ceballos que está garantizando y que no vemos inversión en ese primer nivel. Aspiramos y esperamos de que en el devenir de los tiempos, ese primer nivel, que lo decía el Código Orgánico de Salud, que se fortalecerá, se vaya cumpliendo. Muy bien, muy bien. Me despido de usted también, doctor Muñoz, quizás con una reflexión final. Y al inicio del programa, antes del arranque, decíamos, son tiempos raros de verdad. Y quizás una de esas rarezas pudiese ser que a partir de un inminente rebrote en el Ecuador se puedan suspender las elecciones de febrero. En torno a aquello, ¿cuál es su análisis y su reflexión final? Sí, Néstor, son tiempos raros y uno esperaría que en los tiempos raros las cosas, digamos, saquen lo mejor de nosotros, pero yo creo que en salud, en el sector salud, salió lo peor del gobierno. Y le voy a decir esto en 4 imágenes. La primera, respaldo lo señalado por Ángel Simalesa. 8 años de trabajo, no de unos asambleístas, del país, de 2 legisladores votados a la basura. Esto es inconcebible. No, o sea, una cosa es que se vete algunos elementos de la ley, pero que haya un veto total de un código orgánico para la salud en tiempos de pandemia es una afrenta a todos los ecuatorianos. Número 2, entregar un carnet de discapacidad a gente que dice que no oye y en vez de comprarse un audífono se compró un carrazo. Entregar un carnet de discapacidad a funcionarios para que contraten a su gente, ¿no es cierto?, para cumplir la cuota que se decía que debía cumplirse para contratación a personas con discapacidad. Tercera imagen, ¿no es cierto, Carlos? Néstor, 33,000. La última vez que revisé esta cifra, teníamos más de 33,000 muertes en exceso en el país. ¿Qué significa eso? Que si comparamos enero con octubre del año 2019 y enero con octubre del año 2020, tenemos 33,000 muertos, ¿no es cierto?, adicionales en las estadísticas de defunción. Estos, evidentemente, muchos están vinculados, si no es su totalidad, con el mal manejo del COVID. Y un elemento que también ya entra, le digo, terminé de ver hace poquito una serie un poco de terror, y ni siquiera en una serie de terror, ¿no es cierto?, pude ver o uno se encuentra con las imágenes que fueron denunciados por la Defensoría del Pueblo. Incluso cadáveres de gente que había fallecido fue extraviada y no han sido entregados o se demoraron 1 mes, mes y medio, 2 meses en entregar a sus familiares. Entonces, la pandemia debió sacar lo mejor de los ecuatorianos, pero lastimosamente en el sector salud sacó lo peor del gobierno. Yo le digo a el principal de la cartera de salud, no se confunda, no son los médicos los que llevaron el virus a los hospitales, es usted el que llevó la catástrofe a la administración del Ministerio de Salud. Y finalmente, Néstor, me preocupa mucho porque el señalamiento que usted está haciendo, y quiero advertirle a los ecuatorianos, lastimosamente yo tengo una mala suerte con esto, porque estos pálpitos se me suelen cumplir, pero desde hace rato le vengo diciendo a los ecuatorianos que atentos con las elecciones, porque, Néstor, ¿no es cierto?, debemos los ecuatorianos ¿Cuál es la vacuna para lo que estamos discutiendo? Aquí, perdón que me meto un ratito al terreno político. Pero la vacuna que todavía no se descubre para el COVID sí está descubierta para la catástrofe de la sociedad ecuatoriana. Y es que en febrero, cada quien, según su convicción, se exprese democráticamente por quien esa persona cree que puede solventar los problemas del país. Esto se llama democracia. La vacuna para los problemas que vivimos hoy se llama democracia. Y a esa democracia hay que respetarla y hay que defenderla. Por lo tanto, yo le llamo a los ecuatorianos a ¿qué? Pidamos el respeto a la democracia, pidamos el respeto, ¿no es cierto?, al calendario electoral y pidamos el respeto a la fecha que está asignada para que los ecuatorianos, cada quien en su convicción y como lo crea, vote, ¿no es cierto?, por lo que crea será la salida para el desastre que vivimos los ecuatorianos. Pero usted bien lo dice, Néstor, aquí yo creo que lo planteo a nivel de una denuncia. Ya dirán que les falta plata, que los contagios,
Acuérdese de esto, Néstor. En la época de Navidad, en diciembre, por no toparse con sus amiguis, ¿no es cierto?, del lado comercial y económico del país, y bueno, que no se detenga la economía, pero van a bajar los niveles de cuidado sanitario al mínimo. Y en enero le advierto que van, ¿no es cierto?, a querer subirlos. ¿Con qué intención? Seguramente con una intencionalidad política. Por eso yo creo que ahí los ecuatorianos debemos defender la vacuna para el desastre que vivimos. Esa vacuna se llama democracia y eso significa que cada quien en su sano juicio vote por la mejor opción. Pero para eso la vía de las elecciones no debe tener ninguna limitación para esos primeros días, 7 de febrero, que los ecuatorianos puedan expresarse democráticamente en esto. Bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor Pavel Muñoz, por su tiempo. Igualmente, doctor Ángel Sigmaleza, y a usted, doctora Mayra Guillén, por acompañarnos en el programa. Carlos Berman, en la parte final. Sí, primero agradecerle la presencia de Pavel Muñoz, de Ángel Sigmaleza y de la doctora Mayra Guillén. No hemos querido dejar de participar a pesar de los problemas de salud, porque este es un tema fundamental. Y nosotros hemos mantenido una coherencia durante toda nuestra vida, pero es indignante, es inhumano la forma como este gobierno irresponsablemente ha manejado la pandemia. Y voy a poner un ejemplo. No es posible, tras que nunca estuvimos de acuerdo en esa mal llamada ley de apoyo humanitario, tan mal manejada, que cuando expidieron el reglamento ya no tenía efecto muchísimo de los artículos, porque ya había terminado el estado de excepción, lo que templaba. Eso significa que no hay la más parte elemental, que es el derecho a la vida. Y aquí lo han expresado, y la doctora Guillén ha hecho denuncias públicas que estamos tomando nota. En este momento vamos a exigirle al ministro de Salud, y tenga la seguridad, no actuamos demagógicamente. Ustedes conocen que vamos a firmar ese juicio político para estos dos malos funcionarios que irresponsablemente no han tenido la más mínima condición, que es lo más valioso que tiene la humanidad, que es la vida. Así que le agradecemos a ustedes. Vamos a seguir trabajando en beneficio del país con la misma coherencia. Y totalmente de acuerdo. En febrero hay que elegir a un nuevo gobierno. Soberanamente el país irá a las urnas y eso estamos conscientes. Vamos a hacer respetar la democracia como vínculo de poder de una vez por todas refundar este país. Muchas gracias y si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos junto a ustedes y como siempre, el compromiso de seguir trabajando en beneficio del país. Un abrazo a todos y todas. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.